Iván Coelho Ángel, periodista, escritor e intérprete de fama mundial de la armónica. Es colombo-ecuatoriano y su amplia experiencia le ha permitido llegar a la dirección de diferentes medios de comunicación, jefaturas de prensa y capacitación en temas periodísticos. Es escritor de libros como El Enmaletado en coautoría con Gerardo García y 50 años de la Feria de Cali en coautoría con otros autores. Editor nacional del diario Occidente y editor y fundador de la versión norteamericana de este medio de comunicación. Investigador en el diario Expreso y Ecuavisa en Ecuador. Es asesor del Comité Intergremial del Valle y ACUDAL, columnista especializado en temas económicos, políticos y de actualidad. Una vocación que le ha otorgado honores y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Iván Coelho, la historia del enmaletado. Hoy tenemos una persona polifacética, músico, periodista, escritor. Tenemos a Iván Coelho con nosotros. Bienvenido, Iván. Ángela, con mucho gusto, qué alegría. Bueno, Iván, cuéntanos esa historia esa historia que ha hecho historia. ¿Cómo fue ese cuento de ese enmaletado? Cuéntanos. No, es que todo parte de un accidente. Yo tengo un día, un percance en un periódico, estaba yo haciendo una visita como jefe de prensa de algo y termino accidentándome dentro del periódico y me rompí la cabeza. Entonces me dijeron a mí, usted está desfigurado, tiene que hacerse unas cirugías plásticas. Yo no quise creerlo, me llevaron, me hicieron dos cirugías plásticas y en la segunda cirugía plástica la doctora me dice a mí, estoy haciendo una práctica sobre el dolor, cómo aplacar el dolor. Entonces voy a hacer que esta operación sea lo menos dolorosa posible. Pero ya estaba estudiando psicología en la Universidad de Santiago también, y entonces me pone morfina. Entonces, evidentemente, cuando me opera con morfina, yo dije, o sea, eso es una sensación que no le duele a uno nada, pero al terminar la operación, yo decidí ir donde mis amigos con los cuales había ido al tema de prensa, a Juan Valdés, todo vendado como una momia, ¿no? O sea, para ver los efectos de ese anestésico llamado morfina. Y cuando yo llego donde mi amigo me dice, pero qué locura, o sea, te hicieron dos cirugías plásticas, estás acá en Juan Valdés, tienes que estar por lo menos en un posoperatorio. Entonces yo le dije, no, 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 a mí me dejaron tan bien como al enmaletado, como así, o sea, eh, claro, es que según Henry Holguín, que yo fui jefe de Henry, que se robó la cabeza del enmaletado. Cuando al enmaletado lo descuartizan, le hacen un trabajo tipo Aníbal Lecter. Es una cosa tan psicopática que incluso hasta lo disecan y le hacen taxidermia. Entonces, mientras yo iba diciendo y chicaneando un poco lo del tema, y yo entrevisté a Hernán Nichols, el hombre que bautizó al enmaletado. Yo de repente dije eso, y uno de los protagonistas de la historia estaba atrás mío, Gerardo García. Y Gerardo García, ¿cómo así lo del enmaletado? ¿Usted qué sabe del enmaletado? No, todo lo que me contó Henry Holguín, que se robó la cabeza del enmaletado, crimen del año 73, y además en la última entrevista que se le hizo en vida a Hernán Nichols, el padre de la publicidad y la creatividad, Nichols me dice a mí, es que el enmaletado, en realidad, la identidad que le dieron al enmaletado era la de Hippie Azcárate, pero el Hippie Azcárate no estaba muerto, sino que andaba de parranda creativa conmigo. Iván, entonces usted reconstruyó esa historia del enmaletado. Con Gerardo García. Gerardo en ese momento era el corresponsal de lo que ya se estaba formando como el periódico del pueblo, y Jaime Azcárate, que es el hippie, era el mejor amigo de Gerardo. Gerardo estaba de visita en Diario Occidente y recibe la noticia. Gerardo de Buga, Jaime también. Por cierto, hoy me vi con Jaime y me tomé un café con Jaime. Y uno lo ve a Jaime por las calles y ahí dicen, ahí va el maleto. A él no le gusta que le digan al maleto, por si acaso. Me disculpo ante Jaime si ve esta entrevista, ¿no? Pero fue el apodo que le puso, la marca que le puso Hernán Nichols. Y entonces Gerardo queda consternado. ¿Cómo así? O sea, a mi amigo de Buga está muerto, está descuartizado. Y evidentemente
todos los periodistas están alertas porque más complicado que el tema del enmaletado era que el periodista Henry Holguín, un sardino de 23 años, hippie, que a lo mejor lo conoció Ángela, ¿no? Sí, claro. Henry era el mejor periodista investigador que no De acuerdo. solamente investigaba, resolvía crímenes, sino que tenía una forma de escribir fenomenal. Uno de los 5 grandes cronistas históricos del periodismo en la historia de Colombia, comparado con García Márquez incluso y Germán Castro Caicedo. Pero entonces Henry andaba suelto. Si Henry está suelto, es capaz de robarse hasta el cadáver. Efectivamente, Henry se roba la cabeza del enmaletado, ¿no? Pero también tiene algo muy interesante y es que el problema es que ahí hay un, que es lo que hace mi tesis de grado y que comenta Olga Bear en cierto momento para mi tesis de grado, el hecho de que este tema del enmaletado se convierte en un falso positivo. El presidente Misael Pastrana sale diciendo, en 3 semanas, en tiempo récord, en una presidencia como la mía, pudimos resolver el caso del empaletado. Esto ya es un caso cerrado. Y ese mismo día el diario El País saca en la página 2 una foto, imagínense el tema de la taxidermia, de la disecación del cuerpo, para que saca la cabeza del empaletado con gafas, le pintaron gafas, bigote, barba, eh, porque se creía que era Jaime Azcárate, porque los hippies eran los únicos que tenían cabello largo. La última vez que habían visto a Jaime Azcárate fue un concierto de Carlos Santana en Popayán 3 semanas antes de que se encontrara el cadáver. Estaba desaparecido, entonces la gente dijo, hay un hippie desaparecido, tiene cabello largo, es Jaime Azcárate, y el diario El País lo que hace, más o menos después de ya cuando está resuelto el caso, es poner la foto del enmaletado con bigote, con barba puesta, y dice, nuestra unidad investigativa descubrió y ayudó a la policía a determinar que el enmaletado es Jaime Azcárate. Esa noche, esa madrugada, Jaime aparece vivo caminando por la Sexta. Bueno, verdaderamente es una historia verdaderamente fascinante y de personajes que pues sí, nosotros los conocimos, personajes del siglo pasado. Bueno, Iván, ya nos contaste los antecedentes. Entonces, ¿quién era el enmaletado? Bueno, el enmaletado es un hippie pacifista que se atrevió a ser hippie en la Avenida Sexta, es el primer hippie histórico que se llama Jaime Azcárate. Él es Jaime Azcárate Collazos, hijo de Alicia Collazos, bugueño, y es el primero que se deja crecer el cabello, que anda con pantalones hippies, que habla de rock y que se volvió muy querido, se volvió un símbolo como jovita prácticamente, ¿no? Pero de repente él caía muy mal a la policía porque él fumaba marihuana y en definitiva era, para él la policía era un elemento de represión en ese momento y para la misma policía eso iba a ser como que, bueno, si murió Jaime Azcárate es algo muy favorable porque es una escoria, por así decirlo. ¿No? En esa época quien utilizaba cabello largo, yo me crié en esa época, en los años 70, en los colegios nos decían el cabello largo solamente utilizan las niñitas, ¿no? Y los hippies que uno no sabe qué género supuestamente son, pero evidentemente Jaime era el amor de todas las mujeres de la época. Y Jaime se va a una parranda creativa de las que organizaba Hernán Nichols allá en una de las fincas de Nichols, y esas parrandas eran muchas veces con Carlos Duque, con Fernel Franco, Andrés Caicedo. Andrés estaba acá abajo en Cali, ¿no? El propio Andrés incluso participa en los entierros del enmaletado, porque al enmaletado lo entierran varias veces. Entonces, desaparece Jaime Azcárate, la policía lo identifica y cuando ya Jaime aparece, la misma policía determina que él es un falso Azcárate y lo hace desaparecer nuevamente. O sea, ahí sí fue terrible. Por eso es que casi fue un falso positivo, porque ya resuelto el caso, todos los oficiales habían ascendido, el presidente lo había determinado así, y un buen día, como al tercer día, la misma policía arresta a Jaime Azcárate y nadie da razón de él. Entonces, unos personajes, entre ellos el doctor Armando Barón, el doctor Armando Guín, entre otros personajes, van al rescate de este personaje y lo logran sacar de la cárcel.
¿no? A Jaime. Uno no sabe qué podría haber pasado en ese momento, pero lo interesante es cuando él aparece en la Avenida Sexta, porque según cuenta la leyenda y la historia, uno de los hippies estaba muy drogado y cuando vio a Jaime dijo, uy, no, nadie me va a creer que se me apareció el fantasma de Jaime Azcárate. Oye, Jaimito, ¿qué se siente ser descuartizado? Jaime, ¿cómo así? No, a ti te descuartizaron. No, 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 a mí no me pudieron descuartizar. Entonces llega este hombre y le dice, no me digas que allá en el paraíso ustedes también pasan por la etapa de la negación. A ti te descuartizaron, Jaime. O sea, no te hagas el loco. Y tú no me das miedo porque tú eres un hombre muy tierno, muy... O sea, ¿hasta qué punto llegó el tema de que incluso los mismos hippies o el mismo hippie que lo vio ya caminando en el set dijo, es un fantasma? Al rato llega Hernán con los periódicos y dice, ay, con esa voz que él tenía, te han descuartizado, eres eres un narcotraficante peligroso, tú que te decías pacifista, mira, aquí están los periódicos y, de ahora en adelante, como mis marcas son eternas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Nicos Volador, de ahora en adelante serás el Maleto Azcárate. Por eso es que cada vez que uno ve a Jaime en la calle, la gente dice, ahí va el Maleto. Bueno, pero ¿quién era el que andaba en la maleta entonces? ¿Qué era lo que andaba en esa maleta? Bueno, ahí viene un tema muy curioso y que va a salir en la segunda edición del libro, y es que estamos haciendo unas comparaciones de lo que es un crimen perfecto y lo que es un crimen imperfecto, porque la penúltima enmaletada fue lamentablemente la de J. Valentina Tres Palacios. Y eso definitivamente cuando matan a este personaje, uno hasta ahora no lo puede identificar. Nosotros estamos haciendo toda la vuelta para identificar todavía al enmaletado. Es posible que a lo mejor salga esa identidad dentro de poco, pero han pasado 50 años, se cumplen en octubre 50 años de la muerte del enmaletado. Y evidentemente el hecho de que hayan descuartizado a una persona tan perfectamente que se arme como rompecabezas, que no se corrompa, a diferencia y que le hagan unos trabajos tan perfectos para que no se identificable, le borran las huellas digitales. Y sin embargo, uno ve el crimen lamentable que a mí me dolió en el alma de Valentina Tres Palacios. Y el hombre que mata a Valentina Tres Palacios no contaba con que aquí en Colombia hay recicladores y que al rato del haber puesto el cadáver en un sitio, pasó un reciclador y se resolvió el caso y hay cámaras. En esa época no. O sea, no se sabe quién mató al enmaletado, pero sí hay unas identificaciones, que incluso la puse yo en el libro, porque lograron hacer un identikit del hombre que llevó las dos maletas, las puso en el expreso bolivariano. No se sabe todavía quiénes fueron los que lo mataron, pero tuvieron que ser personas muy importantes y con un nivel dicen que la leyenda es que el descuartizamiento fue tan fuerte que lo pudo haber hecho un cirujano plástico o un carnicero argentino. O sea, a un punto que Henry Holguín logra armar como un Lego, o sea, el cadáver del enmaletado, es una cosa atroz. El libro de por sí, de todas maneras, es una crítica al periodismo sensacionalista y una crítica a las primeras versiones del periodismo, porque uno como periodista no puede basarse en las primeras versiones, ni tampoco en los rumores. El problema es llegar a un punto del tema de los rumores que la reputación de Jaime, de su madre, quedaron por los suelos. A la final todo el mundo veía a Jaime vivo y todo el mundo lo veía, uy, ahí está el maleto. O sea, qué terrible porque lo descuartizaron ficticiamente, pero este tipo debe ser muy malo. No, Jaime era vegetariano, pacifista, peace and love, muy amante de la música clásica, del rock, del arte. Actualmente el comercia arte. Sigue siendo hippie, ¿no? Pero tiene este tipo de cosas maravillosas también de su época, ¿no? Iván, qué importante y qué interesante lo que nos cuentas y cómo has podido tú recrear esta historia y verdaderamente esto del periodismo sensacionalista es algo que, pues, que fue más del siglo pasado, pero que todavía seguimos en esa parte. Retomamos, Iván, ahora la parte de Henry Holguín. Henry Holguín finalmente lo mataron, ¿cierto? No, Henry Holguín
tiene una serie de más de 20 atentados y tiene, yo creo que más de 18 balazos en su cuerpo y nunca se murió. El cartel de Cali, él era un periodista que siempre lograba desenmascarar todas las cosas del cartel. Él era como Carl Bernstein, el hombre, el hippie que desenmascaró a Nixon en el Watergate con el Washington Post, pero a Henry no lo matan las balas. A Henry lo mata una barra de chocolate porque era diabético trabajando para el diario Extra de Guayaquil, Ecuador, del grupo Granaza, grupo para el cual yo trabajé con Diario Expreso. Bueno, el caso de Henry es que Henry es un periodista que va hasta las últimas consecuencias, cazador de nazis, se inventó el cuento de la machaca, maestro de disfraz impresionante y se robó la cabeza del emaletado también, ¿no? Pero es el único de los periodistas que dice, ese cadáver no es Jaime Azcárate. Entonces, y evidentemente ya cuando ya entra, él escribe para Cromos en ese momento, su jefe era José Pardo Llada, entonces cuenta ya la crónica como fue y evidentemente cuáles eran las hipótesis de quién podría ser el emaletado y lo que pasa con Jaime, que fue escandaloso evidentemente, lo que Olga Bear determina que es el primer falso positivo que tiene este país. Se sabe o se dice que nuestra investigación con Gerardo García es la investigación más completa sobre el tema del emaletado y es una investigación, es un reportaje novelado. Lo hicimos un poquito al estilo de Noticia de un secuestro, mucho humor negro, porque las cosas que uno ve ahí, uno dice, ¿por qué pasa eso? Pero son cosas que en realidad sí pasaban en esa época, ¿no? ¿Y el libro de tu tesis ya fue publicado? El libro del emaletado sí viene la segunda edición, pero la tesis ya está en repositorio y la hice pública. Soy de los que dijeron en la universidad que era la mejor tesis de la UABA, de la Universidad Autónoma, que era la mejor tesis. Yo lo hice con Nicole Zapata, una compañera. Dijeron que era la mejor tesis en mucho tiempo que se ha presentado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma. Y nos dijeron los jurados, que además nos hicieron extender en la sustentación, no para ponernos las zancadillas, sino para decir, esto que ustedes están haciendo es un legado para las futuras generaciones del periodismo, porque nosotros lo que estamos dando es que las lecciones de cómo debe hacerse una investigación y cómo uno debe ser extremadamente riguroso para no caer en los errores del emaletado. O el del amarillismo. O del amarillismo también, pues, que es verdaderamente lo que no queremos en el periodismo. Iván, vamos a parar aquí un poquito la historia porque queremos escucharte tocar el instrumento en que tú te especializas también. Vale, yo soy músico. François Dolmech sabe que hay algo que nos une mucho y es el hecho de la amistad con Toots Thielemans, que fue discípulo de Larry Adler, como mi papá. Y mi papá es caleño, mi papá ya falleció, se llamaba Nelson Coelho Sinisterra, hijo de Alicia Sinisterra, una de las primeras directoras de orquesta colombianas a nivel mundial en cierto momento. Y por accidente mi papá en Estados Unidos termina siendo discípulo de Larry Adler, el mejor intérprete de armónica de la historia. Y evidentemente yo siendo quinta generación tocando armónica, adquiero mucho la habilidad adleriana de tocar música clásica. Entonces, incluso estoy rankeado. Pero, por ejemplo, esta es una armónica cromática. Solamente le toco un pedacito para que vea hasta qué punto puedo sacar Paganini, puedo sacar Tchaikovsky, Manuel de Falla, un pedacito de la danza ritual del fuego, ¿no?
y ahí hice una Bravo. síntesis de pocos segundos de la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. Mi papá también trabajó musicalizando obras del maestro Lecuona para armónica con el propio maestro Ernesto Lecuona. Yo tengo la versión de la malagueña original con la que mi papá armó con el propio Ernesto Lecuona la versión para armónica, ¿no? Bueno, verdad que es una maravilla, pues porque yo creo que las personas que tocan la armónica en música clásica no son escasas en realidad. Y ahora en esta etapa de tu vida, ¿tú le dedicas tiempo igual a tu música que a tu periodismo o estás más dedicado a otras cosas? Yo en realidad o sea, tengo las dos etapas, pero la etapa en la que he desarrollado en cierta forma una virtud es con el instrumento. Evidentemente son muchas generaciones de músicos dentro de la familia Sinisterra. Hernando Sinisterra fue el compositor del Relator, por poner un ejemplo, pero entonces actualmente tengo una banda que se llama Tricolor Blues. Toqué hace poco en el Carrusel del Louvre, del Museo del Louvre en Francia. Por cierto, vuelvo ahorita en marzo a exponer fotografía y a tocar. Y efectivamente también toco rock, toco blues. He sido referenciado por algunos artistas rockeros como Paul Stanley del grupo Kiss, entre otros, ¿no? Pero mi especialidad es la música clásica, aunque también toco el blues y lo toco en una línea, podría decirse hasta muy bluesera y muy rockeada, ¿no? Bueno, qué maravilla verdaderamente una persona tan polifacética, tener el orgullo de tenerlo en nuestro programa. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Tengo también, ya para terminar, la página más importante en español de Facebook de armónicas, el grupo que se llama Club de Amigos de la Armónica. Los que quieran entrar se van a encontrar ahí con los mejores armonicistas, se hace desde la ciudad de Cali. Bueno, como te decía, una persona que toca todos los temas, el periodismo, el enmaletado, la armónica clásica, pues qué rico haberte tenido acá, Iván, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Ángela, muchísimas gracias. Un saludo también al maestro François. Gracias, Iván, y ustedes continúen en su canal Telepacífico.